Si ven ahí en la plataforma, y ahí yo les estoy subiendo las grabaciones. Ok. Para los que no estuvieron la clase pasada, bueno, voy a hacer un repaso general, pero más que todo, digamos, por aquello de los que no estuvieron la clase pasada, ya sea que matricularon tarde o no sé, cualquier otro motivo. Vamos a hacer un breve repaso. Vamos a ver la presentación y posteriormente, posiblemente después del receso, vamos a hacer una práctica. Ahí ya les estoy compartiendo y estamos grabando. Y tenemos 25 participantes, bueno, 26 incluyéndome. Tengo entendido que son más, pero ya son las 8:11. Tenemos que empezar. Los que la clase pasada no estuvieron en el campo virtual, ahí pueden encontrar al inicio el programa del curso. Pueden encontrar el programa del curso, por favor, si no lo leyeron tienen que leerlo. Ahí están todas las fechas. Está la presentación del profe, y esa presentación del profe, ahí están unos contactos míos. En esa lección 1 de la clase pasada pueden encontrar lo siguiente. Bueno, yo ahí les agregué el enlace de la clase, el código de la clase, una agenda, la presentación de la semana 1, la vimos, un quiz del programa del curso que era marcar una opción para confirmar que se leyó el programa del curso, subir los integrantes de equipo. Hicimos una tarea, una práctica más bien. Vimos algo que se le llama el modelo dimensional, que es un documento Word. Y ahí están las grabaciones, grabación 1 y grabación 2. Ok, esa sería la primera lección. En esta segunda lección tenemos la presentación de esta semana. Prácticamente todas las clases, casi todas, va a haber una presentación. Bien. En el documento que se llama modelo dimensional de la presentación 1, que es un Word. Este documento básicamente es un romper hielo, es una introducción a algo que vamos a estar viendo más en detalle posteriormente, pero lo hice con fines de que nos ubiquemos en la temática del curso, en lo que estamos, hacia dónde vamos y qué es lo que se va a esperar del proyecto y todo eso. Decíamos que el modelo dimensional básicamente es un nombre que se le da a una técnica utilizada especialmente en Data Warehouse. Es un modelo que difiere bastante del modelo entidad-relación que normalmente conocemos. Decíamos que este modelo dimensional, como se muestra en la figura, contiene las dimensiones, que son las tablas esas de colores que pueden ver ahí, que son las dimensiones. Por ejemplo, vamos a ver una dimensión tiempo, una dimensión cliente, una dimensión producto y una dimensión tienda. Ok. Noten que en el centro está lo que se le conoce como una tabla de hechos y que en este caso es una tabla de ventas de una compañía y cualquiera. Noten cómo en las tablas de dimensiones ustedes no encuentran atributos de tipo numérico. Más que todo son como nombres, direcciones, descripciones, la marca, el color de un producto. La parte numérica la vamos a dejar para la tabla de hechos. Y en esa tabla de hechos vamos a tener una llave primaria, esa llave primaria que ven ahí, el time key, tienda key, producto key, cliente key,
esa llave primaria va a estar conformada por las llaves primarias de cada una de las dimensiones. Y a su vez, esa tabla de hechos va a tener unos foreign key hacia las respectivas dimensiones. De tal manera que en este modelo dimensional, a este se le va a conocer como el modelo, como el esquema estrella. El esquema estrella. Luego vamos a ver que está el esquema copo de nieve y el esquema constelación. El esquema copo de nieve difiere bastante del modelo estrella en que este copo de nieve básicamente normaliza la base de datos hasta la tercera forma normal. Sabemos perfectamente bien por el curso de fundamentos que las bases de datos relacionales necesitan normalizarse y se recomienda que por lo menos sea hasta la tercera forma normal. La primera forma normal, que tiene que ver con los atributos que tienen valores atómicos. La segunda forma normal, que tiene que ver con la dependencia parcial en la llave primaria de los demás atributos que dependan parcialmente de una llave primaria, en este caso compuesta. Y la tercera forma normal, que tiene que ver con la transitividad, es decir, que yo no puedo tener en una relación atributos que dependan transitivamente de otro atributo. Eso era lo que el profe nos decía en tercera forma en normalización. En el copo de nieve vamos a tener eso. Ok, las dimensiones de manera jerárquica pueden contener más dimensiones. Si se fijan en el esquema estrella, eso no ocurre. En el esquema estrella, cada dimensión se une a la tabla hechos y nada más. En el copo de nieve, cada dimensión va a tener otras dimensiones. Por ejemplo, la dimensión producto que ven ahí como un color naranja, mostaza, no sé. Ese producto podría ser normalizado y podríamos tener una tabla de marcas que dependa de esta, y podríamos tener una tabla de colores también, y podríamos tener ahí 2 o 3 tablas más. De tal manera que esa tabla producto podría normalizarse y convertirse en 4 tablas, donde las dimensiones que salen de ahí van a estar unidas a esta tabla producto. El cuidado que hay que tener es el tema de la cardinalidad. Recordemos que la cardinalidad podía decir de 1 a 1, de 1 a muchos y de muchos a muchos. En este caso hay que tener en cuenta el tema de la llave foránea que vamos a estar utilizando en esa normalización. De igual manera, el cliente podría tener que la ciudad, tal vez no sea la ciudad, o sí puede ser la ciudad, podría ser la provincia, y entonces podríamos tener una tabla de provincias. Y si queremos ser más estrictos, podríamos tener la tabla de cantones y de distritos, hablando de nuestro país, y podríamos tener una relación entre los distritos, los cantones, las provincias, para conformar esa ciudad. O perfectamente eso podría ser conformar lo que se le conoce como la dirección. Pero vean cómo yo normalizo esa tabla y voy haciendo más grande y voy teniendo, ¿cómo se llama? La copo de nieve. Ahora, en la tabla tienda se da una situación similar. Por ejemplo, la región, podríamos tener una tabla de regiones, ¿verdad? Muy bien. De tal manera que una de las diferencias principales entre ambos esquemas es que la estrella no normaliza, es todo lo contrario, desnormaliza.
Al desnormalizar, permite que las consultas, ya sabemos eso, que sean mucho más rápidas por todo aquel tema de los join. Es decir, al tener las tablas en su forma desnormalizada, no tenemos que estar haciendo tanto join y eso nos da mayor rapidez. En el copo de nieve, al tener la normalización, pues tenemos que cargar con el tema de que de alguna manera se pierde la eficiencia. Regáleme un segundo. Hay mucha lluvia, mucho viento y mucho frío y creo que estoy engripado. Bien, muy bien. Siguiendo en el Word que tenemos allá, que se llama modelo dimensional. La constelación, pues no me voy a detallar mucho en constelación. La constelación es tener un montón de estrellas, ¿verdad? Como ya todos lo sabemos. Entonces, en un proyecto perfectamente podrían haber varias estrellas. Entonces dice, esta estrella, este esquema puede estar conformado por varios modelos de estrella, definiéndose más de una tabla de hechos en la parte central del esquema relacionadas por sus respectivas tablas de dimensiones. Más adelante vamos a ver un ejemplo en concreto. Recuerden que solamente estamos viendo ahí como de manera introductoria, sin embargo es bastante lo que hemos visto para ser introductorio, porque tampoco es mucho lo que hay que ver más sobre esto. Este ejemplo muestra ahí los clientes, las fechas y los productos. Si se fijan, la fecha tiene el año, el trimestre, mes y día. A eso le vamos a conocer como una jerarquía. De tal manera que yo puedo ir hacia abajo y hacia arriba en la jerarquía. Si yo soy el gerente de la empresa, el gerente general, y yo tengo acceso a esto y tengo la herramienta y me capacitaron y todo, yo puedo querer hacer lo que se le conoce como un drill down o un roll up para yo poder bajar y subir sobre esa jerarquía. Entonces yo puedo decir, quiero verlo día a día, quiero verlo mes por mes o quiero verlo anualmente. Esas son jerarquías. Si tuviéramos una entidad de regiones, por ejemplo, de localidades, una jerarquía podría ser el caso de Costa Rica de nuevo, que yo quisiera ver por distrito o por cantón o por provincia o por país, donde país es la máxima agrupación y el distrito en este caso sería el mayor detalle. Si quisiéramos ir más arriba, podríamos verlo por región. Entonces podríamos ver la región centroamericana. Dentro de la región centroamericana escoger el país Costa Rica y ahí seguimos en esa jerarquía. Vamos a ver que es muy importante en el caso de los proyectos Data Warehouse identificar claramente e implementar esas jerarquías. Hicimos la práctica que viene acá y bueno, ahí la hicimos en SQL Server. Luego había que descargar el Power BI Desktop. Luego había que ingresar a ese Power BI Desktop y cargar ese modelo. Lamentablemente yo vengo acarreando una serie de problemas con la máquina y ayer tuve que reinstalar el SQL. Y yo creo que yo lo perdí. No sé si yo lo había guardado. En todo caso, yo esperaría que ustedes lo tengan. Parece que sí lo tengo. Aquí está. Entonces, al hacerlo en SQL Server, el esquema estrella me queda de esta manera. Vimos en SQL Server, vayan ejecutándolo, porfa. Hoy es como el día límite ya para todo. Hoy tienen que estar los equipos conformados, hoy tienen que tener las herramientas instaladas
y ya no podemos, digamos, estar con esos pendientes. Los equipos no pueden ser más de 3 miembros por una directriz de la dirección. Este modelo que yo lo hice en SQL Server y que aquí está el script. Básicamente lo que hace es crear una tabla que se llama, una base de datos que se llama Data Warehouse Grupo 1, semana 1. Creo la tabla de clientes, creo la tabla DIM, les pongo DIM, guión bajo, DIM de dimensiones, la de productos, la de fechas, DIM fechas, cada una con su respectiva llave primaria, no hay normalización, y luego creo la tabla de hechos. La llave primaria de la tabla de hechos va a ser una llave compuesta por 3, y luego hago las respectivas foreign key, haciendo reference a las tablas las tablas que, ¿cómo se le dice eso? A las tablas que intervienen en la relación, ¿verdad? Por los que no saben mucho SQL Server, que lo dudo, pienso que todos lo saben, pero bueno, por aquello. Cuando yo hago reference, cuando yo hago estos reference, las tablas a las que hago reference tienen que estar arriba. Yo no puedo hacer un reference a una tabla que la tengo ubicada en la parte de abajo. Me da error. Tengo que tenerlas arriba. Esperemos que me funcione. Anoche lo reinstalé como a las 3 de la mañana. Bueno, hoy. Qué mentiroso. Fue anoche temprano. Para los que no lo tienen, se los voy a pasar. Entonces ya se los paso. Ahí lo tienen, está en Teams, ¿verdad? Ahí está en Teams, es un archivo Word y se llama práctica 1 solución, algo así, es un archivo Word. Se llama práctica número 1 solución. Entonces en el SQL Server creamos una base de datos, como dice ahí, use DWG de Data Warehouse. No la tienen, ¿verdad? Es por aquellos de los que no la pudieron hacer, que no tenían la herramienta, que no estuvieron, etc. Estamos repasando. Profe, qué pena, si está compartiendo pantalla no se ve nada. Sí, muchas gracias. Listo. Se le agradece. Entramos al SQL Server. Creamos la base de datos DW. Si lo quieren volver a hacer, nada más póngale un 2 ahí o algo, cámbienle el nombre. DWHG, Data Warehouse, Grupo 1, guión bajo, semana 1. Y le damos OK.
Profe, Sí, señor. estás haciendo la base de datos de la semana pasada. Ajá, sí, estamos repasando. Por eso le decía, si ya lo tienen, si lo hicieron bien, tranquilidad. Es solo para los que no lo hayan hecho o los que no hayan estado. Listo, listo. Ujú. Ahora, hacemos un new query y en ese new query pegamos el script. Ahí le damos use para ubicarnos en nuestra basecita de datos y ahí creamos el script. Entonces, la dimensión cliente, la dimensión producto, la dimensión fechas, está malo, la dimensión fecha y la tabla de hechos, que sería la tabla de ventas. Y listo. Aquí en Database podemos ver que está la base de datos y ahí están las tablitas. Bueno, esa no es. Esta que está acá. Ok, ahí está el diagrama. Ok, ahí están las tablitas. Vamos a darle botón derecho refrescar. Luego, descarguen la presentación, por favor. Ya casi sigo. Ok. Aquí se pegó la cosa esta. Puchis máquina. Yo creo que este fin de semana no me pasa. Pegó. Ahí está. Ya respondió. Profe, ¿me puede pasar el script, por favor? Está en el Teams. Está en archivos en Teams. Pero ya te lo paso al chat, pero ahí está en Teams. Ahí está, toda la solución está ahí. Ya te lo paso al chat. Ahí se lo pasé al chat público. Gracias, profe. Pero ahí, con gusto. Entonces vean cómo dice que estaba pegadísima. Me dice que el comando use no existe. Que no existe el comando use. Sí, me lo remarca en rojo y me dice que no es válido. Comando desconocido. Puede ser ya lo vemos. Sí. Si gusta me comparte, por favor. Compártame la pantalla para ver. Vamos a ver. Me lo imaginé. Usted está en SQL Developer de Oracle. ¿Sí? Ah. Ese es de administración de bases de datos. Es SQL Server. No. Sí, pero sí, a veces uno se confunde. A mí ya... Creí en algún momento como que hablamos de que era del curso pasado. Y yo, ya lo tengo. Entonces sí, es otro. Es otro. Lo ya me ha pasado a mí también. ¿Cómo dice? Lo subí en el Teams, el nuevo.
¿No lo XOR tienes o es instalado? que descarga. ¿No lo No, tienes porque yo instalado? pensé que era este. Déjame pasarte un link para que descargues uno ahí rápido, pero digamos Sí, sí, sí. que eh, puedes buscar una versión más reciente, pero en realidad con la versión que tengo yo es más que suficiente, porque no es gran Ok. cosa también, como no es un curso de bases de datos, no es gran cosa lo que vamos a hacer. Ah, Entonces, déjeme ver. Este se instala como en 15 minutos. ok, perfecto. Ujú. Ok, vamos a ver. Ahí usted lo tiene, es el que sale como a la par del, ese mismo es. Es este. Ah, sí, este lo tengo instalado. ¿Sí lo tienes? Creo que sí. Ah, sí, este lo instalé, pero... Ok, este es el que vamos a usar. Es que El este que SQL sale... Server. Ah, ok, El el de SQL, Microsoft. Sí, este el lo de... instalé para Ajá. Program. Ya, ya. Que cuando me dijo SQL Server no lo relacioné con que era el de Microsoft. Ujú. El de Bill, el de Bill. Ok, listo, profe. ¿Está bien? De por sí ya yo nunca pude hacer aquí, pero bueno, ahí ya lo tienes. Entonces, sí, Gracias. estamos usando productos Microsoft, ¿verdad? Que se entiende muy bien entre ellos, pero no significa que no se puedan usar otros productos. Y eso me recuerda que tengo que hacerles un recordatorio. Eh, dentro de las herramientas que vamos a utilizar, y ya ahorita les subo ahí el documento, algunas de las herramientas que vamos a utilizar, tal vez unas mejor más que otras, está el Visual Studio. Tienen que tenerlo instalado, la versión Community, que los que están en avanzada conmigo, en Pro avanzada ya lo tienen, o que estén con otro Pro, la versión Community. El SQL Server, bueno, ya ahí lo tienen, la 18 o 19, o en este caso yo tengo la 14. El Power BI Desktop, que es el que ya les pedí que descargaran, no sé si ahí ya lo tiene descargado Verónica, ¿verdad, Verónica? Sí, Ya correcto. se tiene el Power BI. Sí, lo tengo actualizado. Ok, perfecto. ¿Y el SQL Server sí te funciona? Sí. No, sí, Ok, ya le hice todo. Era que había confundido la base de datos, pero ya más bien ok. corrí creé la base de datos y todo. Entonces estaríamos usando Visual Studio, SQL Server, Power BI, SQL Server Analysis Services, SQL Server Integration Services y SQL Reporting Services. Les comento, esta es la suite de Microsoft para Business Intelligence y Data Warehouse. Entonces, por años, las empresas utilizan estas herramientas para hacer este tipo de proyectos. Eh, Allá por el año 2014, que yo estaba trabajando para una empresa, empecé yo a darme cuenta, por lo menos yo no sé si ya estaban desde muy antes, pero empecé yo a darme cuenta de la existencia de Power BI, y a partir de ahí se empezó a hacer muy popular. Entonces, Microsoft tiene las herramientas como de alguna manera, por decirlo así, como corporativas, digamos, herramientas pesadas, que son las de Analysis Services, Reporting Services e Integration Service. Y el Power BI Desktop, que viene siendo como una herramienta más liviana, más accesible, más intuitiva, más parecida a Excel, y que las pueden tener incluso las pymes, ¿verdad? Pues no es tan cara, digamos, no como comprar, por ejemplo, estas 4 herramientas y esas 3 herramientas que les marqué, que cuestan mucho más para una empresa que está empezando, por ejemplo, una empresa pequeña. Eh, entonces, de ahí nace el Power BI Desktop. Luego, Oracle también tiene su suite de herramientas. Nosotros lo vamos a usar hacia penitas, vamos a usar el esquema HRI de Oracle para los que están ahí llevando bases de datos. Vamos a usar el Excel, lo vamos a usar hoy. Hay unos libres, ¿verdad? Que es el Tableau, ¿verdad? Puede ser el Tableau. Y hay otro que siempre se me olvida el nombre. Pentaho. El Pentaho.
y hay otros. El Tableau es bastante bueno. El tema con el Tableau es que hay una versión gratuita también que es pública, entonces hay que tener mucho cuidado porque todo lo que uno hace ahí es público. Han hecho trabajos bastante interesantes en Tableau con el tema de la pandemia. Estas tres herramientas, ahorita les explico, es que si cargo ahorita el Visual Studio se me va a pegar más todavía. Hay que cargarlas en Visual Studio, estas herramientas. Hay que cargarlas en Visual Studio. Muy bien, esas serían las herramientas que estaríamos utilizando. Yo esto también se los voy a subir, pero es básicamente como para que lo tengan ahí como referencia. Que vamos a usar. El Tableau es opcional, ¿verdad? Que lo quiera usar y el Pentaho también. En realidad, la herramienta oficial del curso es el Power BI, por lo que a mí me dijeron. Yo el resto es cosa mía, ¿no? Yo siempre ando buscando cómo mejorar un poquito, ¿no? Como por ahí me dijeron, bueno, el curso es Power BI, pero yo trato como de que ustedes conozcan también, los que no saben, pues que conozcan un poquito más todo esto. Porque si por mí fuera, pues yo me limito y les digo nada más Power BI y eso es todo lo que vamos a ver, ¿verdad? Pero siempre ando buscando ahí cómo mejorar un poco. Ok. Y aprovechando que algunos ya están en Pro avanzada, que tal vez ya tienen el Visual Studio Community. ¿Por dónde íbamos? Ok, estábamos acá. Esto empezó a darme errores. No sé qué pasó. Vamos a ver. Ya está. Ya reaccionó. Entonces, dentro de esta basecita de datos de la que acabamos de crear, si se fijan en la parte de abajo dice Database Diagrama. Ahí le damos botón derecho, Nuevo diagrama. Le damos que Yes. Todo esto ustedes lo tienen que hacer en un examen, por ejemplo. Y ahí se volvió a quedar. ¿Ah? Bien, ya reaccionó. Entonces, cuando aparecen las tablas, yo las marco. En esta ventana marco las tablas. Las que tengo ahí, le doy agregar. Y ella me hace el diagramita. Ahí me hace el diagramita estrella. En la parte en blanco le doy botón derecho. Le doy copiar al clipboard. Me voy al Word. Y le pongo ahí esquema estrella. Diagrama, ¿verdad? Digamos que estoy haciendo el examen, ¿verdad? Y aquí lo pego. Luego aquí le pongo, estoy respondiendo una de las preguntas del examen, ¿verdad? Son como 10 preguntas. Y le pongo scripts. Y voy acá y copio esto, como decimos por allá nosotros. Copio esto acá. ¿Ven? Pero ya respondí con el diagrama, ya respondí con el script, ya el profe viene y revisa y dice, sí, mira, todo está bien. Hizo bien las llaves primarias, hizo bien lo de las foráneas, las tablas no están normalizadas, es un esquema estrecho. Después el profe les pregunta, ¿cómo hace usted para convertir esto en un modelo copa de nieve? Ustedes lo hacen. Copo de nieve. ¿Okay? Hay que normalizarlo. Eso fue lo que hicimos. La clase pasada. Ahí lo tienen.
Esto es lo que vamos a ver hoy en el Power BI. Hacer este dashboard que se le llama y vamos a hacer algunos, a pellizcar un poco el Power BI. Casi estoy seguro que algunos de ustedes lo conocen. Veamos si la presentación. No sé si hay alguna duda. Saben que me pueden interrumpir en cualquier momento. Lo que usted dijo de pasarlo a copo de nieve, que lo hicimos en la clase pasada, es que digamos, yo todavía no tenía algunas cosas instaladas, por lo menos creí que no las tenía. Ese usted lo pasó, fue el que No pasó lo hicimos, virtual. Verónica. No lo hicimos. Ah, no lo hicimos. No, te estaba diciendo que en un examen yo les podría preguntar cómo convierte esto a copo de nieve. Ah, ok. Sí, que sería una pregunta típica de examen. O sea, ya lo tienen estrella, ahora páselo a copo de nieve. Que era lo que les estaba explicando, ¿verdad? Que era que había que empezar que había que normalizar. Porque el copo de nieve lo que hace es que toma esto y le aplica hasta tercera forma normal. Entonces, cuando lo llevamos a tercera normal, hasta tercera forma normal, vemos que algunas tablas ahí requieren normalización y las normalizamos. Eso por un lado. Por otro lado es que tradicionalmente las empresas ya tienen sus diagramas, sus bases de datos. Ustedes han hecho proyectos en bases de datos y en nuestros cursos, que yo espero que ya tienen sus diagramas normalizados hasta la tercera forma normal. Entonces, pasar de eso al copo de nieve, pues es muy sencillo, porque es prácticamente igual, porque ya el diagrama está normalizado. Entonces, prácticamente ya casi que lo tienen en copo de nieve. Si no es así, si lo tienen como estrella, que está normalizado, entonces hay que normalizarlo para pasarlo a copo de nieve. ¿Verdad? Por eso les decía, ¿qué tal si aquí el cliente dice la provincia del cliente? Y yo les digo, pero aparece la provincia, el cantón y el distrito. Entonces, para normalizarlo habría que hacer la tabla de los distritos, la tabla de los cantones, la tabla de las provincias y relacionarlas. ¿Verdad? Por ejemplo, en el producto yo podría tener, supongan que esos productos son vehículos. Entonces, si fueran vehículos, yo podría tener una tabla de modelos, una tabla de marcas, una tabla de tipos de vehículos, una cosa así. Cada una de algunos de esos atributos del vehículo podría ser una tabla para efectos de normalizarlo. Y eso ahí sería el copo de nieve, que era lo que le estaba mencionando aquí ahorita. Listo, gracias. Okay. Damos la presentación. Voy a ver si le subí la que era, porque ayer le subí a un grupo de, no sé a qué grupo le subí una presentación de otro curso. Dice presentación semana 2. A los de Programa Avanzada creo que fue, le subí las de base de datos. O sea, aquí está Data Warehouse, lección número 2, construyendo las partes de un Data Warehouse, agenda. Repaso de la clase anterior, bueno, ya la hicimos, dudas, ya lo hicimos. Contenido de la clase de hoy, ubicación del Data Warehouse en el negocio, OLAP versus OLTP, definiendo las características de un Data Warehouse y componentes de la arquitectura Data Warehouse. Ubicación del Data Warehouse en el negocio. Inteligencia de negocios, consultas, informes, análisis multidimensionales y minería de datos. Es decir, en un negocio, un Data Warehouse o Data Mart va a tener varios clientes, va a tener categorías de usuarios, es decir, categorías de usuarios. Vamos a tener usuarios que quieren hacer consultas e informes. Va a tener usuarios que quieren hacer un poco más de análisis de casos más en cuanto a tomar decisiones tal vez más a nivel ejecutivo. Y están los mineros que van a utilizar ese Data Warehouse para hacer minería de datos.
en la última semana o la penúltima semana del curso vemos minería de datos, lo pellizcamos un poco y como siempre, digamos, yo no me quedo solo con eso, sino que les dejo una investigación sobre el data mining y ahí ustedes pueden investigar un poco algunos algoritmos muy interesantes que hay en el tema, por ejemplo, del machine learning y también en el tema de la inteligencia artificial, como lo son algunos algoritmos que hay, digamos, por ejemplo, de los algoritmos genéticos, los árboles de decisión. Existe algo que se le conoce también como minería de texto. Les comentaba la clase pasada que ahora están anunciando aprender inglés con minería de texto, ¿eh? Aplicar minería de texto para aprender inglés, reconociendo patrones. Bueno, el Data Warehouse y Data Mars. Ahorita vamos a ver, y la clase pasada vimos que el Data Warehouse se puede componer por Data Mars. Para que quede claro este asunto es que puede ser que una empresa requiera hacer un Data Warehouse únicamente en su departamento de ventas, por las razones que sean. Entonces, en realidad, eso no sería un Data Warehouse, sería un Data Mart. Puede hacer un Data Mart en su departamento financiero, pero un Data Warehouse sería el que está compuesto por todos los Data Mart de la empresa. Ahora, hay dos maneras. Una es top-down, de arriba hacia abajo, y bottom-up, que es de abajo hacia arriba, que es que o hago los data marts primero y al final lo convierto en un data warehouse, o hago el data warehouse primero y después hago los data marts. Esta es una pregunta, la primera pregunta en el examen que he hecho, y casi siempre todos la pegan mala, ¿verdad? Porque yo les pregunto que si para hacer los data marts necesito un data warehouse y me dicen que sí. Y no, yo lo explico en la primera clase y en la segunda. O sea, yo puedo hacer los data marts sin que necesariamente tenga un data warehouse. Puedo empezar haciendo data mart o puedo empezar haciendo data warehouse y después data mart. Puedo usar cualquiera de los estilos. Muy bien. Las herramientas del Business Intelligence, recopilación de datos, ETL. El ETL es básico, es fundamental, es algo central, digamos, en el Data Warehouse, que significa extraer, transformar y cargar, en inglés, ¿verdad? Extraer, transformar y cargar. Cuando nosotros vamos al Power BI Desktop, podemos ir acá y extraer algo, por ejemplo, de SQL Server, y él nos pide acá cómo se llama el servidor, ¿verdad? Nos pide acá el nombre del servidor, lo copian ahí y se lo dan. Y le dan a aceptar. Él nos dice que si queremos usar las credenciales actuales, le digo conectar. Le damos aquí a aceptar. Y acá me muestra mis bases de datos. Aquí está la que acabo de hacer. Yo elijo las tablas. Aquí estoy haciendo ETL. Aquí me dice que si quiero transformar, si quiero solo cargar o quiero transformar. Por eso dice extraer, transformar y cargar. ¿Por qué transformar? Porque esos datos vienen de fuentes muy diversas. Pueden ser Excel, pueden ser archivos planos, pueden ser lo que sea. Y pueda que yo quiera transformarlos. De hecho, hay que transformarlos para no cargar basura a la base de datos o para no cargar columnas o elementos que tal vez no me interesan. La vieja historia del señor que llevaba un inventario de repuestos en un Excel.
Yo siempre les cuento historias reales para ubicar un poco los temas. Y ese señor, como él era el amo y señor de su inventario en Excel, él podía hacer lo que le diera la gana en Excel. Él podía dejar columnas en blanco, celdas en blanco, él podía, en una celda, él podía escribir lo que él quisiera. Entonces, por ejemplo, en una celda de Excel típica, este señor, yo tuve que sufrir mucho con ese proyecto. Ustedes se van a encontrar que los Exceles de los usuarios, como es su día a día, como es el pan de cada día de muchos usuarios, el usuario se siente cómodo embelleciéndolo. Entonces el usuario empieza a ponerle flores al Excel. Pero todo eso para nosotros los de bases de datos es un estorbo, ¿verdad? Y los Exceles que nosotros vamos a trabajar quisiéramos que sean lo más limpios posibles. Pero el usuario empieza a ponerle títulos y colores y formatos y de todo, y eso es un dolor de cabeza para uno. Entonces, por ejemplo, ese señor en su inventario tenía la descripción, ¿verdad? Entonces, en esa descripción, pues uno espera la descripción, ¿verdad? Entonces uno puede decir, llanta número 13, no sé, 170 por 13 por no recuerdo ya, de lo de las llantas. Ese señor llegaba y le ponía acá, se le compró a Walmart en la fecha 21 del 5 del 2021 y fue recibido por Juan. Entonces, lo que era una descripción del artículo que dijera nada más llantaro 13, número tal, este señor lo convertía en 10 atributos. Él aquí ponía el nombre del proveedor, él ponía la fecha en que se compró, él aquí escribía quién lo recibió en bodega y todo, o sea. Entonces, cuando uno trata de cargar esto, es un dolor de cabeza. Entonces, y puede ser que en otros casos lo dejaba en blanco y no ponía nada. El usuario puede hacer lo que le dé la gana con su Excel porque él es el amo y señor de Excel. Uno tiene que educarlos. Entonces, cuando yo hago el cargar acá, y a pesar de que es un SQL Server, yo podía quererlo transformar. Entonces yo le doy acá. O lo cargo así tal y como está. Y una vez que lo cargo, igual lo puedo transformar. Porque aquí hay una opción que me permite a mí, una vez que cargo, transformar. Entonces lo puedo hacer ahí al inicio o lo puedo hacer después que cargo. Qué sé yo, los nombres de las columnas no me gustan, los quiero cambiar. Por ejemplo, caso típico. Hay algunos campos que yo ocupo y no están, los famosos campos calculados. O sea, las tablas que cargué, hay algunos atributos que a mí me interesaría tener y no los tengo. Por ejemplo, calcular la utilidad de una venta, calcular el porcentaje de utilidad. Por ejemplo, yo tengo el costo y tengo la venta, el costo de venta, el precio de costo y el precio de venta. Le resto al precio de venta el costo y tengo la utilidad. Esa utilidad no aparece en la tabla. Podría ser que quiera sacarlo porcentualmente. Entonces podría querer manejar el porcentaje obtenido de esa utilidad. ¿Cuánto fue lo que me le gané a ese producto? Ese es otro campo que yo podría querer calcular. Y así sucesivamente. Entonces, yo cargo los datos, pero no los dejo tal cual, sino que le aplico algún tipo de transformación, ¿verdad? Que si están en inglés y los quiero poner en español. Entonces, vean cómo aquí ya lo cargó, aquí aparece a la derecha. Aquí aparece.
Y aquí hay tres iconitos a la izquierda. En su Power BI hay 3 iconitos. En el de abajo dice modelo. Entonces, si ustedes le dan ahí aparece su modelito. Bueno, debería aparecer. Ahí está. Aquí está. ¿Sí? Tal y cual, tal y cual. ¿Dónde está la presentación? Okay. Entonces, eso es el tema del ETL. Almacenamiento, análisis y evaluación. Entonces, estas son todas como el ciclo de vida, digamos, los activos del Business Intelligence, el diseño del modelo, el ETL, el Data Warehouse. Después del ETL se conforma el Data Warehouse, aplicar minería de datos, reportes corporativos, administrar, digamos, el performance, digamos, el rendimiento, o gestionar el rendimiento, administrarlo. Análisis predictivo, y ahí es donde entra el tema de la inteligencia artificial, ¿verdad? Hay una serie de algoritmos de inteligencia artificial que yo los puedo aplicar haciendo algún tipo para poder predecir algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo están usando mucho las empresas de los negocios, por ejemplo, con base en los comportamientos de los clientes y los comportamientos según la historia en los últimos años. Entonces, con base en eso hay unos algoritmos que pueden predecir cómo va a ser el comportamiento en los siguientes años. Ahora no sé qué está haciendo esto. ¿Qué es pelote? Ok. Soporte, mantenimiento y soporte. Ustedes dirán, pero Business Intelligence y Data Warehouse. Es que el Data Warehouse es como el repositorio, ¿no? Como conformar ese repositorio, todas las técnicas y herramientas y todo lo que tiene que ver con conformar ese almacén. El Business Intelligence es todas las estrategias que yo hago y las herramientas que utilizo para poder tener en mi empresa la suficiente información como para tomar decisiones oportunas, ¿verdad? Entonces, la inteligencia de negocios está muy de la mano con el Data Warehouse. Y ya vimos que también la minería de datos por ahí también, ¿verdad? Y cuando hablamos de minería de datos y de inteligencia de negocios, pues también ahí vamos a ver otras herramientas u otras tecnologías que se le unen, como es la inteligencia artificial y por ejemplo, el tema del Machine Learning, ¿verdad? Ok. Vista general, tenemos un Business Intelligence de los componentes, ¿verdad? Gráficos y reportes y todo eso. Esos pueden venir de varios datamart. Abajo lo que tenemos es un servicio lab o lo que son procesamiento analítico en línea. Eso se toma de un Data Warehouse. Para poder conformar ese Data Warehouse ocupamos un ETL, el extraer, transformar y cargar, y ese ETL extrae la data, la extrae de los sistemas de diferentes fuentes. Fuentes muy diversas, como les decía, Excel, archivos planos, redes sociales, sensores, lo que sea. ¿Sí? Extrae datos de donde sea. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, cuando uno le dice aquí a orígenes, él le da estas opciones. Aquí está web, aquí está más, y acá donde le dan más, aparece más. Ahí aparece Oracle, aquí está JSON, aquí está Excel, PDF, y por acá está Database Oracle, la base de datos de IBM, la DB2, que es la base de datos propietaria de IBM, MySQL. Pues las fuentes son muchas. ¿Dónde está?
Ok. OLAP versus OLTP. Online Transaction Processing. Aplicaciones típicas de gestión, tareas repetitivas. Creo que aquí me confundí. No, sí está OLAP, está bien. Este es procesamiento analítico en línea, OLAP. El OLTP es procesamiento de transacciones en línea. Uno es procesamiento analítico en línea y el otro es el procesamiento de transacciones. Dice que son tareas repetitivas, muy bien estructuradas, transacciones cortas, lo que le llamamos el CRUD, ¿verdad? Actualizaciones generalmente. Las transacciones se realizan sobre grandes bases de datos, las cuales se pueden acceder eficientemente mediante índices, ya que cada operación afecta solo a unos pocos registros. Es decir, eso es lo que conocemos normalmente, las transacciones. Por su lado, el OLAP, que es el procesamiento analítico en línea, sistemas de ayuda a la toma de decisiones, procesamiento de consultas. Son consultas muy complejas, grandes volúmenes de datos. Vean, esto, ténganlo en mente para el proyecto, por favor. O sea, cuando ustedes tienen que hacer OLAP, hagan consultas complejas. No hagan ahí, muestre los clientes ordenados por el nombre, ¿verdad? Sino que son consultas donde, por ejemplo, yo quiero saber en mi tienda o en mi cadena de tiendas de cuál provincia, de cuál cantón, de cuál distrito se vendió más en este mes, cuál fue el monto de lo vendido, cuál fue el porcentaje de utilidad, en cuál de mis tiendas fue que se vendió más, etcétera. Eso es lo que yo quiero saber. Si yo sé que en cierto sector, en cierta región del país, mis clientes son muy buenos o me están comprando mucho, tengo muy buenas entradas, entonces podría ser que yo tome la decisión en algún momento de que quiera abrir una nueva sucursal ahí, o podría ser que quiera ampliar mi sucursal, o podría ser que quiera ampliar mi línea de productos. Pero yo tomo esas decisiones con base en esa información que me arroja estas consultas. Pero una consulta de que muéstrame los nombres de los clientes, y ahí no me dice nada. O como la vez pasada un equipo que me dijeron, en el estudio que se hizo nos determinamos que el cantón de San Pedro de Montes de Oca tiene más escuelas que el cantón de Curridabat. Y eso que me dice, ¿verdad? Y eso no me dice nada. Es como que usted me diga, es que en Estados Unidos hay más contagiados de COVID que en Costa Rica. Y que eso no me dice nada. Porque Estados Unidos tiene no sé cuántos millones de habitantes y aquí somos 5, creo. Entonces, pero si usted me da porcentajes, ahí es diferente. Si usted me lo da porcentualmente, es que con base en la población de ambos países, porcentualmente se ha determinado que el índice de contagio es mayor en tal país que en tal país, pero basados en la población de ese país. O si se quiere hacer el análisis por rango de edades, o si se quiere hacer por qué sé yo. Pero decir que un pueblo, que un lugar tiene más escuelas que otro, eso a mí no me dice nada. Ok. Actualización. Entonces, esas consultas son complejas, son consultas que me dan resultados interesantes que yo como gerente, como dueño, yo las necesito para tomar decisiones oportunas y que sean decisiones bastante acertadas. Actualizaciones poco frecuentes, los data warehouse almacenan datos resumidos de tipo histórico, es lo que les decía, o sea, necesito historia porque si quiero hacer predicciones, las predicciones las hago basadas en la historia. Es que yo sé que si los clientes en redes sociales están buscando esto, por cierto tiempo, históricamente lo han hecho, yo podría esperar un comportamiento similar el próximo año o los próximos años. La optimización de las consultas y el tiempo de respuesta son primordiales.
Por eso he aquí el tema con el copo de nieve. Dice que la optimización de las consultas y el tiempo de respuesta son primordiales. El copo de nieve no es que sea lento, pero no va a ser tan rápido como el caso del estrella. Ahora, si el tiempo de respuesta no es tan crítico en el negocio que yo estoy modelando, yo puedo usar copo de nieve. Porque, a decir verdad, hay empresas que no tienen tiempos de respuesta críticos. Pero si es muy crítico, habría que pensarlo un poco. OLAP, OLTP. Comparativo, dice OLAP, OLTP, OLAP. En el caso de OLTP son operadores, los usuarios son operadores, ¿sí? En el caso de OLAP son trabajadores del conocimiento. En función son operaciones cotidianas, en el otro caso son para toma de decisiones. El diseño es orientado a las aplicaciones, en el otro caso es orientado al usuario. O sea, yo quiero ver qué es lo que aquel usuario necesita para su trabajo, que los datos actuales, actualizados, detallados. En el caso del OLAP son históricos, consolidados, resumidos. El uso es repetitivo, cotidiano, es ¿cómo le llaman a eso? El repetitivo, es rutinario. En el otro es en el momento, o sea, ad hoc, lo que yo ocupo ya ahorita, en este momento. O sea, a los gerentes les dan esos ramalazos, ¿no? Quiero saber tal cosa y lo quiero ya. y ahí hay que pues no siempre se les puede dar gusto. Yo me he peleado más de una vez con un gerente, pero a veces sí tienen razón, ¿verdad? Una vez un gerente me decía, me lo encuentro en un pasillo y me dice, mira, usted hizo un sistema del reloj, ¿verdad? De la marca en reloj ahí, del asistente, cuando los empleados ingresan a trabajar y cuando se van. Y digo, sí. Yo quiero que me des también reportes de las ausencias, de cuando salen a vacaciones, cuando salen a permisos, reportes cuando llegan tarde, reportes cuando se van antes. Y había un gerente de recursos humanos que decía, y quiero que aparezca un mensajito que diga feliz cumpleaños en el reloj, ¿verdad? Cuando el empleado entra y marca, que aparezca feliz cumpleaños cuando está cumpliendo años. Dice, porque quiero llevarlo a la soda de la empresa e invitarlo a almorzar. Y entonces, yo le digo, pero señor, ¿usted cree que eso me lo pueda tener para mañana? Y le digo, no, es que ese asunto fue hecho con fines nada más de tener las horas para efectos del cálculo del salario. O sea, lo único que captura es la hora que entró y la hora que salió para poder hacer el cálculo y saber cuántas horas laboró y pagarle. Pero si tenés eso, ya lo otro es muy fácil, ¿no? Ya lo puedes hacer fácilmente, pues ya tenés esa parte. Entonces, ¿verdad? ¿Y crees que lo podrías tener en estos días para mañana? Y me lo dice ahí en un pasillo, así, muy informalmente. Entonces, y le dije que no, ¿verdad? Y se molestó. Después ese mismo gerente le estoy proponiendo un tema ahí del tema de la gerencia de proyectos, ¿verdad? Le estoy hablando de gerencia de proyectos, de cómo gerenciar los proyectos de la compañía de la mejor manera posible, utilizando las mejores herramientas y las mejores prácticas, ¿verdad? De la administración de proyectos. Me dice, claro, póngase a trabajar en Excel y empiéceme a capacitar a todo el mundo en Excel. Dice, eso es lo que yo necesito, que todo el mundo sepa Excel y que usted me los capacite. Yo dije, sí, se ve que este señor sabe bastante de la administración de proyectos. Entonces, muchas veces el gerente dice, yo quiero esto y lo quiero ya. Pero muchas veces lo dice de una manera caprichosa y muchas veces son gerentes que son muy cargas, que tienen mucho conocimiento, que están muy bien preparados, que saben muy bien hacia dónde van y muchas veces pues sí tienen razón, ¿no? Entonces ellos quieren hacer ese tipo de consultas porque se dieron cuenta que la competencia se les está yendo arriba o se dieron cuenta que aprobaron en la Gaceta una nueva ley de gobierno y quieren hacer el cambio ya. O quieren tener cierta información ya en este momento. Bueno, un caso típico que estamos viviendo, ¿verdad?
Muchas veces tenemos que estar tomando ahí día con día decisiones sobre la marcha. Rendimiento, consultas simples y actualizaciones, consultas complejas. Bueno, ese es el acceso, ¿ok? El rendimiento es transacciones ACID. Las ACID son las famosas 4 letras de las bases de datos relacionales, ¿verdad? Atómicas, que sean atómicas y que sean, bueno, ya no me acuerdo, ¿ok? Pero en bases de datos aparecen, ¿ok? Me parece que los nombres están en inglés y nunca me los memorizo. Sí, el primero sí sé que es diatómico. ¿Ok? Entonces, en la parte OLTP, las consultas tienen que cumplir con la propiedad ACID. En la otra parte interesan rendimiento, tiempo de respuesta. El volumen, gigabyte, terabyte, en el otro terabyte, petabyte, pues te queda corto porque la presentación es vieja, ¿verdad? Es petabyte, terabyte, petabyte, yottabyte, zettabyte. O sea, y ahí ya se quedó corto el petabyte. O digamos que de petabyte para arriba, pero ya el terabyte se queda corto. El comparativo, ¿verdad? Definiciones y características de un data warehouse. Orientado al tema, a un tema, a clientes, productos, ventas, vistas de la base de datos operativa, excluyendo los datos que no son útiles en la toma de decisiones. Por eso les decía, tiene que haber un proceso de transformación porque yo necesito sacar lo más importante de ahí. Por un lado, en la transformación yo ocupo lo que realmente interesa y por otro lado, a veces hay cosas que interesan y no están y necesito agregarlas. Entonces ahí aplico la transformación para tener más completo el panorama, porque si quiero hacer un análisis COVID a nivel país, va a haber algunos datos que no me interesan y van a haber algunos que tal vez sí me interesan y no están ahí y que yo los puedo agregar tal vez calculándolo a partir de otros datos. Tal vez pueda que hayan otros datos que me arrojen ciertas pistas para yo poder generar a partir de ahí otros datos. Vamos a ver que hay una cuestión acá en Power BI que la podemos usar, que se llama Dash, y que yo puedo hacer ahí ciertos cálculos para ciertos cálculos para, ¿cómo se llama? Para transformar, ¿verdad? Ok, dice que, vamos a ver, los datos es integrado, dice los datos de un tema son recolectados a partir de múltiples fuentes de datos heterogéneas, ya lo dijimos, ¿no? Incluso vean bases de datos no SQL, ¿verdad? Bases de datos no SQL. En una ocasión se hizo un trabajo bien interesante, bueno, lo hicimos en una universidad donde se recolectaban datos de las redes sociales, se hacían con Hadoop, ¿verdad? Con la herramienta esta Hadoop, y luego de ahí se pasaban a una base de datos relacional, y después se hacían unos gráficos y se publicaban. Entonces, era ir y extraer de redes sociales qué sé yo, quiero sacar de redes sociales todo lo que tenga que ver con el conflicto de Israel. Entonces voy y extraigo cualquier cantidad de información de las redes, de la web, ¿verdad? No solo de redes sociales, de la web que tenga que ver con Israel o con COVID, por ejemplo. Y luego utilizo bases de datos no SQL, luego lo puedo pasar a una base de datos relacional, luego puedo hacer cierto tipo, o puedo usar esta herramienta, y luego los puedo publicar de manera muy elegante, ¿verdad? Que eso sería muy interesante.
perspectiva histórica. Los datos se guardan en una serie de snapshots, cada uno representando un periodo de tiempo. Los datos que se guardan en un data warehouse no son típicamente borrados o actualizados. Al no realizarse actualizaciones no se requieren mecanismos de procesamiento de transacciones, control de concurrencia. Ir un poco más rápido. Otras características: el data warehouse se mantiene separado de la base de datos operativas. El data warehouse consolida datos históricos para su análisis. El data warehouse accede a fuentes de datos heterogéneas, para lo que utiliza herramientas ETL: extraer, transformar y cargar, limpieza, filtrado y transformación de los datos, únicas operaciones, carga inicial de los datos y realización de consultas. Aquí viene un esquemita, un diagramita. Están las fuentes, está la ETL, la extrae, lo transforma y lo carga y conforma el data warehouse. Transformar datos de sistemas operacionales, integrar datos de múltiples fuentes, estandarizar los datos y remover inconsistencias, guardar los datos en un formato idóneo para su fácil acceso. El datamar, versión más pequeña de un data warehouse que maneja un solo subtema enfocándose solo en esa área. El datamar adquiere datos de una cantidad de fuentes limitada, ejemplos, operaciones de ventas, mercadeo. Entonces vemos ahí el data warehouse, el tarro azul. Vemos los datamar, los tarros rojos, vemos la flecha hacia abajo, top down. Ok, esa es una de las estrategias. Comparativos, data warehouse con datamar. En el data warehouse, datos de toda la empresa; en el datamar, de un departamento. En área, múltiples subtemas. Área de múltiples subtemas, área única de un subtema. Múltiples fuentes de datos limitadas. Ocupa alta memoria, ocupa memoria limitada. Más tiempo de implementación más corto. O sea, esto no es como, no hay que ser como muy vivo para darse cuenta de estas características, de estas diferencias. ¿Para qué datamar? Para dar a los usuarios un acceso más flexible de los datos que necesiten analizar más frecuentemente. Para promover datos en un formato que se ajuste a las necesidades específicas de un grupo de usuarios. Para mejorar el tiempo de respuesta a los usuarios. Los usuarios potenciales de un datamar quedan claramente identificados para posteriores soportes. ¿Sí? Tipos de datamar: independiente, dependiente e híbrido. El independiente es que yo hago el datamar sin tener que pasar por un data warehouse. El dependiente es que primero hago el data warehouse y luego el datamar. Y el híbrido es que lo puedo combinar. O sea, yo puedo hacer datamars completamente independientes, o puedo tener un data warehouse y a partir de ahí hacer datamar, o puedo hacer una combinación. Ahí están la opción, digamos, en este caso, si se fijan, están las fuentes, S1, S2 y S3, el proceso de ETL, y hay dos caminos. El camino que conduce directamente a los datamars, datamar 1, 2 y 3, y el camino que me lleva, el camino 2, que me lleva al data warehouse y después a los datamar. Por eso la pregunta es muy obvia, o sea, ¿ocupo yo un data warehouse para hacer datamar? No necesariamente. Y aquí está el dependiente, ¿no? Aquí yo, de nuevo, hago la extracción de las fuentes, conformo el data warehouse, y a partir de ahí hago los datamars de sales, finanzas y marketing. Es dependiente. Este es el independiente. El datamar se hace directamente, ya sea de cualquier área que yo lo quiera hacer, ¿verdad? Pero digamos, no tengo que usar el data warehouse. Puede ser de mercadeo o de ventas. ¿Qué construir primero? Ahí les dejo
la lectura de Bill Aymon. Lo que dice Bill Aymon, 1998. Recuerden que les decía la clase pasada que esto viene como de los 90 para acá. Nacieron dos enfoques, el top-down y el bottom-up. El top-down se construye primero el data warehouse, debe ser tan escalable como sea posible, directamente desde las fuentes OLTP, o sea, directamente desde los sistemas transaccionales. Toda la información disponible de una localización central requiere especialistas para administrarla. Resultados menos rápidos, obviamente, pues está haciendo todo el data mart, también llamado el Aymon Approach. Y ahí está una figurita un tanto borrosa. Luego el bottom-up dice, se construye primero los data mart, al unificarlos se construye el data warehouse, requiere conocer cada requerimiento de las diferentes áreas, rápida construcción y rápidos resultados, gestión más sencilla y la opción idónea para startups. Es decir, si yo lo que tengo es una empresa muy pequeña, una pymes, posiblemente lo que voy a tener es un datamart nada más, o tal vez algunos datamart pequeños, pero si es una empresa muy grande, yo podría tener datamart en ciertas áreas, y al hacerlo por datamart, pues cada área va a tener resultados mucho más rápidos. Pues muy obvio, porque no tienen que esperarse hasta que esté el todo. Conforme voy haciendo, es como un desarrollo incremental, ¿no? Conforme voy haciendo, voy obteniendo resultados parciales. Ahora bien, el ciclo de vida, ¿verdad? Aquí está el ciclo de vida. Es igual, vea, la carga, refrescar dice, si hay algunos archivos que eliminar, refrescar, ¿verdad? Es un ciclo ahí. Luego tenemos componentes de la arquitectura. Dice que los componentes son bases de datos operacionales y bases de datos externas, nivel de acceso a la información, nivel de acceso a los datos, nivel de directorio de datos o metadatos, nivel de gestión de procesos, nivel de mensaje de la aplicación, el nivel físico y nivel de organización de datos. Esos son los componentes. El Data Staging Area, o sea, el área esta, como es como un área de trabajo, este tarro rojo que está aquí en el centro, ese tarrito rojo, es el área de construcción del Data Warehouse, es como mi mesa de trabajo. O sea, yo tengo esa área donde estoy ahí confeccionando todo para luego pasar al Data Warehouse. Es requerido para casi todos los escenarios, conectado a diferentes fuentes. Se trata de limpiar, agregar, computar, validar. O sea, es el área donde yo estoy haciendo todo el proceso ahí de carga, depuración y de todo. Se le conoce como el Staging Area, que es el que me permite a mí hacer todo ese proceso para luego pasar ya al Data Warehouse. Luego tenemos los metadatos, son datos sobre los datos. Define la fuente de datos, archivo plano, base de datos relacionales u otros objetos. Define qué tabla es fuente y destino. Y qué concepto se utilizará para construir la lógica de negocio, transformación al siguiente punto. Entonces tiene un directorio, guía para mapeo de los datos y guía para los algoritmos usados. La 34 es arquitectura simplificada, ¿verdad? Tenemos toda la parte celeste, todo el tema transaccional, todas las fuentes, servidores ahí y distintas bases de datos. Luego viene el proceso de Data Warehouse, que es el cuadro verde, que va a ser la carga y el área esta de trabajo, el stage. Y esa carga luego se pasa al área de trabajo. Luego de ahí llega el Data Warehouse. A ese Data Warehouse se le aplica OLAP. Hay herramientas específicas, ¿verdad? Herramientas de trabajo. Por ejemplo, cuando les mostré ahí las herramientas de Bill Gates, esta, por ejemplo, el Analysis Services es la que yo hago OLAP, ¿verdad? En la Integration Services es la que hago LTL. Aquí yo hago análisis, este es OLAP, y en la otra pues genero
reportes, resultados ahí. Entonces, en este caso, aplico un OLAP y luego los reportes. Entonces, si se fijan, aquí está el Integration Services. Aquí está, en OLAP está el Analysis Services y el reporte está el Reporting Services, que es esto que les estoy diciendo acá. Por muchos años Microsoft ha tenido estas herramientas. Solo que si usted compra el SQL con todas estas herramientas, pues primero tóquese la bolsa, ¿no? Una vez una empresa, estábamos trabajando en esto y me decía, pero Miguel, ¿qué adquirimos? Queremos algo que nos salga cómodo, Microsoft u Oracle. No, Oracle es más caro todavía, ¿no? El suite de Oracle para esto todavía es mucho más caro. Entonces, aquí tenemos esto, ¿no? ETL, el Integration Services, Analysis Services y Reporting Services, dentro de las herramientas de Microsoft, haciendo uso, por ejemplo, de una base de datos SQL Server. O aplicamos el Power BI, que también se pueden hacer estas cosas de una manera más sencilla, más intuitiva y más fácil, donde podemos, hacer todo el proceso. Y por ejemplo el reporting vendría a ser esto que está acá. El reporting sería esto, ¿verdad? Lo que yo hago, le construyo a los usuarios para que los usuarios tengan, o que los usuarios mismos los crean, ¿verdad? Una vez en una empresa ahí en el centro de San José, se les dio una asesoría y ya con el tiempo ya los usuarios, más bien ellos podían capacitar a otros usuarios. Ya hasta el receso, ¿verdad? Y ya terminamos también, por dicho. Es una presentación de 35 diapositivas. Por favor, no se olviden de estas presentaciones, ¿verdad? Vamos a ir al receso. Y al regreso tomo la lista, la asistencia. Y si hay dudas las vemos y hacemos una pequeña practiquita. Entonces, 15 minutitos. Nos vemos. Pura vida. Máquina más pegada esta máquina.